¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Bien, me disculpo por empezar tan tarde, pero tenía problemas aquí con la computadora. Ya saben, el Windows se le ocurrió actualizarse y pues ya no hay manera de detenerlo hasta que terminó. Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejemplo que íbamos a iniciar en la clase de hoy, que es este segundo ejemplo de elementos sujetos a compresión. Recuerden que estamos hablando como elementos característicos o principales dentro de los elementos sujetos a compresión. Hablamos de las columnas. Y entonces este ejemplo otra vez se trata de revisar, calcular qué carga se le puede aplicar a una columna. Algunas diferencias respecto al anterior. El anterior, bueno, pues fue un ejemplo muy sencillo de una columna muy sencilla, con doblemente articulada, o sea, articulación arriba y abajo, en los dos sentidos, y se trataba, bueno, pues de encontrar precisamente también la carga que se le podía aplicar, ¿no? La carga de compresión que podía resistir esa columna sin pandearse, ¿no? O sea, sin fallar. Bueno, pues ahora se trata de lo mismo, pero el ejemplo nos da un poco más de información para poder entender más el modelo. Y este es un caso que puede ser un caso práctico, un caso real. Viéndolo de planta, tenemos aquí una columna de sección rectangular y otra columna de sección rectangular. Son dos columnas. Nos hablan de una columna porque las dos son iguales. Entonces vamos a calcular la carga que se le puede aplicar a una y sería lo mismo para la otra. Viéndolo en planta, este es el eje X, esta flecha nos está indicando el eje X y esta flecha nos está indicando el eje Y, y esta flecha nos está indicando el eje X. O sea, tenemos los dos ejes ortogonales en la planta de la construcción y coinciden además, en este caso, a diferencia del anterior, en este sí coinciden los ejes con los ejes que tendría la sección de la columna. O sea, en la sección transversal de la columna, el eje Y sería este y el eje X sería este. Entonces, coinciden los ejes de la sección con los ejes de toda la planta de la estructura. Bien, tenemos entonces una columna, otra columna, y están unidas con una trave. Esta T está indicando que es una trave. Esta T de acá abajo nos está indicando que esta línea punteada también es una trave, que está conectando a la columna con un muro. Esto que estamos viendo en planta es un muro, y este otro de arriba que estamos viendo en planta también es un muro. Tiene una trave también apoyada directamente en los muros y están conectando a la columna. Entre las dos columnas tenemos esa trave que las conecta. Y justamente en ese sentido, en el sentido Y, pues las dos columnas con la trave forman un marco y ese es el que nos están indicando aquí a la derecha. La altura de la columna tiene 6 metros, el marco claro, ¿no?, del marco, de la crujía del marco son 10 metros entre columna y columna, que es esta distancia entre estas dos. Y por eso, bueno, nos indican aquí el marco en el eje Y. Este es el eje Y y este es el marco que se está formando en las columnas. Esta es una columna, esta es la otra y esta es una trave. Bien, estamos viendo esto de planta. Si lo vemos de alzado o en alzado, vemos ahora la columna de lado, la trave, que está apoyada sobre el muro y el muro. Y nos están indicando que esta conexión es una articulación. Aquí abajo consideramos un empotramiento, igual que acá en el marco, y como generalmente lo hacemos, ustedes ya lo han hecho, en las estructuras cuando es planta baja y las columnas están conectadas directamente a la cimentación, casi siempre consideramos, no siempre, pero casi siempre consideramos que hay empotramiento. Consideramos esa conexión de la columna con la cimentación como un empotramiento, cosa que necesariamente no es cierta. Recordando que un empotramiento representa una rigidez infinita, ya que es una conexión totalmente rígida,
en la realidad una columna sujeta a una cimentación, pues no necesariamente es tan rígida, pero bueno, para simplificarnos la vida consideramos que es un empotramiento. Bueno, entonces, en el caso del marco que se forma con las columnas y la trave, tenemos en la parte de abajo, como condiciones de apoyo en los extremos de la columna, tenemos en la parte de abajo un empotramiento, pero en la parte de arriba, pues tenemos la conexión de la columna con la viga, con la trave. Entonces, necesitamos y podemos, además, calcular la rigidez de este nudo para poder calcular el valor de K. Si recuerdan, el K es el factor de longitud con el que se calcula la relación de esbeltez. Es esta K que está por aquí. Entonces, habíamos visto ya en las clases pasadas que ese valor de K lo podemos determinar de dos maneras. Una, tomándolo de esta tabla, este renglón que dice valor práctico, tomándolo de esta tabla de acuerdo a las condiciones de apoyo en los extremos que nosotros consideremos que tiene la columna. Y la otra manera, que es una manera más exacta, porque esto finalmente pues es un modelo aproximado, pero la otra manera, cuando lo podemos hacer de una forma más exacta, es calculando la rigidez del nudo y leyendo este valor de K de una gráfica, de un homograma, donde nos tabulan los valores que puede tener de acuerdo a las rigideces de los nudos de los extremos. Entonces, cuando lo podemos hacer así, calculando rigideces de nudos y leyéndolo del homograma, es un valor más preciso que tomándolo de un modelo aproximado. Entonces, cuando lo podemos hacer más preciso, lo hacemos más preciso. Cuando no, bueno, pues lo podemos tomar de este modelo aproximado de acuerdo a los apoyos que nosotros consideremos que tenga el elemento, ¿no? La columna. Bueno, para el caso del ejemplo, en el sentido Y, donde se forma el marco, pues tenemos la información de que aquí hay un empotramiento y acá arriba hay una viga que se conecta a una trave que se conecta a la columna y en el nudo de esa conexión nosotros podemos calcular la rigidez. Y si sí la podemos calcular, pues entonces podemos leer el valor de K de los nomogramas de una manera más precisa. En el otro sentido, en el sentido X, sabemos que está la columna con empotramiento abajo, pero además arriba nos están diciendo que va a haber una articulación. Esto es que entre la trave o viga y la columna se van a conectar, pero se van a conectar mediante una articulación. Entonces aquí, pues podemos tomar el valor de K, pero de la tabla, perdón, sí, de la tabla, de los valores donde están los modelos, porque podemos considerar la parte de abajo empotrada y la parte de arriba articulada. Y entonces, bueno, de ahí tomamos de la tabla el valor de K. Entonces, vamos a usar las dos cosas. Para el sentido Y, para el marco, vamos a calcular el valor de K con el nomograma, vamos a calcular rigidez del nudo y calculamos con el nomograma el valor de K. Y para el sentido X, vamos a tomarlo de la tabla para una columna que está empotrada y articulada. Es la misma columna, nada más, digamos que es esta columna. Nada más que en un sentido vamos a considerar estas condiciones, el marco, y en el otro sentido vamos a considerar estas condiciones. Recuerden que la columna se puede pandear hacia allá y se puede pandear hacia acá, ¿no? O sea, en el sentido del eje Y, girando alrededor del X, perdón, en el sentido del eje X, girando alrededor del Y se puede pandear en el sentido del eje Y, girando alrededor del X, cuando se pandea. Recuerden que hacemos la revisión de la relación de esbeltez en los dos sentidos, esas dos posibilidades de pandeo. También recuerden que para simplificarnos la vida, pues nada más consideramos los ejes ortogonales. En realidad, un elemento que comprimimos, teóricamente se podría pandear para cualquier lado, ¿no? O sea, en 360 grados. Pero para simplificarnos la vida, pues solo consideramos dos ejes ortogonales. Bueno, decíamos que la columna es esta sección que está como rectangular y nos están dando en el ejemplo qué es lo que forma esa sección. Y la columna está formada por dos canales frente a frente,
formando una sección en cajón, una sección hueca. Esos canales son canales de 305 milímetros con 37.2 kilogramos de peso por metro. Y nos dicen también cuál es la trave. Este IR que está aquí es esta trave o viga, y nos dan el dato, cuál IR es. ¿Por qué no lo dan? Bueno, pues porque lo vamos a necesitar cuando necesitemos calcular lo de la rigidez del nudo, este nudo de aquí. Entonces, el que sepamos qué es ese perfil, o cómo es, de qué tamaño, etcétera, nos va a servir porque necesitamos conocer su momento de inercia. Bueno, los datos de la columna, y en este caso, bueno, del canal, los podemos tomar de la tabla del manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero. Vamos a buscar un canal de 305 milímetros por 37.2 y vamos a leer sus datos. Recuerden, son los datos de un solo canal. La sección compuesta por dos, los datos de la sección, eso los vamos a tener que calcular nosotros. No los vamos a encontrar en ninguna tabla. Entonces, tomamos los datos de un solo canal, peralte, ancho de patín, espesor de patín, espesor del alma y el área. Y nosotros calculamos lo que necesitamos para poder revisar la columna. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el área de la sección completa, que simplemente es esta área multiplicada por 2, que son dos canales. Entonces tenemos 2 por 47 y 42, nos dan 94,84. Son el área de centímetros cuadrados de toda la sección. Y necesitamos los radios de giro, pero no de un canal, sino porque eso los podríamos leer de la tabla. No, necesitamos los radios de giro de la sección compuesta. Entonces eso los tenemos que calcular nosotros. Para poder encontrar los radios de giro, sabemos que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Pero para poder encontrarlos necesitamos calcular la inercia respecto a X y la inercia respecto a Y. Entonces lo tenemos que hacer a mano y lo hacemos simplificando también un poco, porque recuerden que los perfiles tienen curvas, o sea, no son rectos en realidad, sino tienen el interior entre el patín y el alma lo tienen curviado, ¿no? Y los espesores de los patines tienen también cierta curva. Entonces, no lo podemos hacer exacto, porque para hacerlo exacto nos entretendríamos mucho, tendríamos que hacerlo por medio de un integral, etcétera, ¿no? Entonces, lo hacemos aproximado. ¿Y cómo es aproximado? Bueno, pues como podemos conocer sus dimensiones externas, también podemos conocer aproximadas sus dimensiones internas, porque conocemos los espesores. Entonces, lo que hacemos para el cálculo de la inercia es que calculamos la inercia de un rectángulo con las medidas externas y le restamos el hueco que tiene adentro, el rectángulo que tiene adentro. Entonces lo hacemos así. La inercia en X es la inercia del rectángulo, base por altura al cubo sobre 12, menos la del hueco, que también es un rectángulo, base por altura al cubo sobre 12. Y nos da de 11.974 centímetros cuartos. Hacemos lo mismo para Y, y entonces tenemos 3.670. Con esos dos valores podemos calcular los radios de giro. El radio de giro respecto a X nos queda de 11.24 y el radio de giro respecto a Y de 6.22. Entonces, tenemos ya el área de los dos canales, o sea, de toda la sección de la columna, y tenemos los radios de giro de esa sección de esa columna, que son los datos que necesitamos para poder calcular su carga. Antes de continuar, les pregunto, ¿cómo lograrían ustedes que la conexión de esta viga con esta columna efectivamente sea una articulación o se comporte como una articulación? ¿Cómo lo harían en la realidad? O sea, ¿cómo lo construirían? ¿Cómo las conectarían para que esto se comportara como una articulación? Recordando que la articulación tiene un objetivo, que es el libre giro, para que aquí no se genere momento, sino que si esto se flexiona y puede girar, pues entonces no le va a inducir momento al apoyo. El momento flexionante va a valer cero, porque no hay oposición. ¿Cómo logramos que esto pueda girar? No se puede desplazar horizontalmente, no se puede desplazar verticalmente, pero sí puede permitir el giro. ¿Cómo lo harían? Constructivamente.
Articulando, Ajá, ¿cómo lograrías esa articulación? ah, podríamos utilizar un pasador en vez de único, en vez de tornillos, o en vez de varios, pues múltiples. Ajá, ok. Usaríamos, puede ser un tornillo, no necesita ser un pasador. Podría ser un tornillo, nada más, pues no apretando mucho el tornillo, ¿no? Para que permita el giro, para que permita el movimiento. Y necesitaríamos, claro, una placa, ¿no? O un par de placas auxiliares soldadas a la columna, soldada a la trave y un tornillo que las una, para que entonces esa conexión no se pueda desplazar horizontalmente, no se pueda desplazar verticalmente, pero que sí permita girar, ¿no? Obviamente no, la intención no es que esto gire, ¿no? Pero bueno, al cargarlo, al poner la carga y empezar a trabajar la estructura, bueno, pues podría haber ahí un giro libre. Recuerden que esas cosas, cuando hablamos de desplazamientos, hablamos de flexión, hablamos de esfuerzos de ese tipo, incluso cuando hablamos de giros, pues a veces son, en realidad son imperceptibles para nosotros. O sea, podemos ver que algo está deformado o a veces no podemos ver la deformación, pero sí hay una deformación, nada más que no se puede ver a simple vista. A veces está algo esforzado y no lo podemos ver, que se está esforzando. Internamente se está esforzando, pero no es tan evidente o tan grande el esfuerzo como para verlo. O sea, no causa una deformación tan grande como para poderla ver. Sin embargo, se está esforzando. Es como, por ejemplo, cuando cargamos precisamente una columna, ¿no? Nosotros podemos ver una columna en cualquier edificio y pues vemos la columna ahí muy bonita, quietecita, ¿no? Sin ninguna grieta, sin ningún daño, y cualquiera podría pensar, bueno, pues esta columna aparentemente como que no se está esforzando, pero claro que se está esforzando, está sosteniendo y está resistiendo una carga de compresión grandísima, ¿no? Pero bueno, la intención justamente del diseño pues, es que no se le note, ¿no? Que no se deforme, que no se agriete, que no se note que se está esforzando, pero se está esforzando, ¿no? A ver. Bueno, entonces aquí cuando hablamos de giros y hablamos de esta articulación que permite girar, pues no tampoco vamos a pretender ver cómo gira, ¿no? Sino simplemente hay libertad y al haber libertad, entonces no se va a producir momento flexionante. Entonces, bueno, la conexión en la práctica, si nosotros quisiéramos que esto efectivamente fuera una articulación, constructivamente, entonces tendríamos que poner una placa soldada a la columna y puede que necesitemos una placa soldada al perfil o nada más la placa soldada al perfil en el alma, ¿no? Aquí. Eh, o nada más la perforación directamente en el alma del perfil y conectada a la placa con la columna. Entonces, de esa manera, y bueno, y claro, con un solo tornillo, ¿no? No podemos poner más de un tornillo porque entonces ya no puede girar. Entonces, logramos que no haya desplazamiento horizontal, que no haya desplazamiento vertical, pero que sí, en un momento dado, cuando llegue el momento del esfuerzo, bueno, pues que esto pueda girar y no se produzca momento. El momento valdría cero. Entonces, bueno, eso sería la articulación. Decíamos entonces, tenemos los datos de la columna, calculamos sus momentos de inercia, calculamos sus radios de giro, y entonces podemos ahora sí empezar con el proceso para determinar la carga. Empezamos con el plano X o con la dirección Y como le quieran llamar, eh, que es donde está el marco, donde se forma el marco. Entonces, tenemos una altura de 6 metros, la inercia de la columna, pues ya la calculamos, es de inercia en X, 11.974. ¿Por qué tomamos la de X y no la de Y? Bueno, porque recuerden que el marco es este, y entonces el pandeo de la columna va a ocurrir aquí, ¿no? O sea, esta columna se va a pandear, ya sea a la derecha o a la izquierda, bueno, pero se va a tratar de pandear. Y entonces, al pandearse, el pandeo, bueno, pues está ocurriendo en esta dirección, ¿no? En la dirección Y. Si lo vemos acá en planta, la columna se va a pandear hacia acá o hacia acá, ¿no? Y al pandearse, al doblarse, entonces va a girar alrededor del eje X, de su eje X. Este es su eje X. Entonces va a tratar de girar alrededor de su eje X para poder
pandearse hacia un lado o hacia el otro. Y por eso entonces el dato que necesitamos es la inercia en X. Ahora, tenemos también la inercia en X de la trave. ¿Esta de dónde salió? Bueno, simplemente la tomamos de la tabla con los datos de este perfil. Buscamos en las tablas este perfil y tomamos su inercia en X. La trave está colocada así como la vemos, ¿no? Esta es la trave, está colocada parada, ¿no? No acostada, sino parada. Y entonces al estar así en vertical, y si esto se pandeara, formando el marco, bueno, es acá, esta es la trave, si esto se pandeara en el marco, que es esta, bueno, pues entonces también está girando, como está vertical, entonces está girando alrededor de su eje X, cuando se flexiona, ¿no? Entonces, por eso el dato que tomamos de la trave es la inercia en X. Si la trave estuviera acostada, o sea, si nos dijeran, bueno, aquí lleva una trave tipo I, pero se está poniendo acostada, ¿no? Por alguna razón. Ah, bueno, pues entonces la inercia que estaría trabajando es la de Y. Pero bueno, en este caso es X. Entonces, tenemos la inercia de la trave, la inercia de la columna, y entonces podemos calcular la rigidez del nudo entre la columna y la trave. ¿Cómo calculamos esa rigidez? Bueno, dividimos, es el cociente de la sumatoria de rigideces de columnas que llegan al nudo entre la sumatoria de rigideces de traves que llegan al nudo. En nuestro caso nada más hay una columna y nada más hay una trave. ¿Cuándo puede haber más columnas y más traves? Bueno, si esto fuera de 2 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este nudo llegaría una columna acá arriba y la columna que estamos revisando serían 2 columnas. Entonces, por eso es sumatoria. Aquí tendríamos que sumar la inercia entre longitud de 2 columnas, que es la rigidez. Y las traves, bueno, también podría ser más de una si ahorita en este nudo llega esta trave, pero hacia la izquierda también llegara otra, ¿no? En esta dirección. Entonces, serían 2 traves. Y por eso tenemos aquí sumatoria. En nuestro caso nada más es una y una. Entonces, sustituimos inercia entre longitud de la columna para calcular su rigidez. Esta es la inercia de la columna, esta es su longitud, y la inercia entre la longitud de la trave. Y ese cociente nos da 1.07. Esto es el nudo superior. Por eso aquí dice lambda S, superior. Y luego lambda I, que es inferior, es el nudo de acá abajo. Pero este nudo de acá abajo, pues no le llegan traves, nada más llega la columna, y no le llegan traves porque es un empotramiento con la cimentación. Entonces tenemos la inercia de la columna entre su longitud, que nos da la rigidez de la columna, dividida entre el infinito, que es entre una rigidez infinita, que es el empotramiento. Entonces esto nos da 0. Eso es lo teórico. Pero en el reglamento y en las normas nos permiten que esto lo podamos considerar de manera práctica como la unidad. Se acerca más, ¿no?, al comportamiento como la unidad. Entonces, tenemos con esto la rigidez del nudo superior, que vale 1.07, y la rigidez del nudo inferior, que la tomamos como 1. Con estos valores entramos al nomograma. Entramos al nomograma con el valor del nudo superior, del nudo inferior, o al revés, es indistinto. Este le puedo llamar superior, este inferior, este superior, no importa. Entramos con el valor de 1.07, el valor de 1, o al revés, el valor de 1, el valor de 1.07, trazamos una línea y donde se cruzan, ese es el valor de K. Bueno, ¿de dónde van a salir esos nomogramas? Ya les había comentado, están en las normas, están en varias publicaciones de estructuras, y bueno, de todos modos yo les voy a pasar esas gráficas para que las tengan. Y son un par de gráficas como estas. Estos son los nomogramas. Hay 2
El de la izquierda es para cuando tenemos un elemento de una estructura que tiene desplazamiento lateral impedido. Esto es, que no se puede desplazar lateralmente esa estructura. El marco que tenemos ahí, de las dos columnas con la trave, si tuviera una diagonal en medio, entonces sería un marco indesplazable, ¿no? Y usaríamos este de la izquierda. Pero no la tiene. Entonces nuestro marco sí se puede desplazar a la izquierda o a la derecha. Entonces usaremos el nomograma de la derecha. Son diferentes. Si observan la escala del valor de K y de las rigideces de los nudos, está distinta, ¿no? Entonces, aquí hay que usar el que es para el que sea el caso, ¿no? Si la estructura es indesplazable, o sea, desplazamiento lateral impedido, o si la estructura tiene desplazamiento lateral permitido, o sea que la estructura es desplazable, ¿no?, lateralmente. Entonces, bueno, es el caso de nosotros, es este. Entonces les decía, aquí tomamos el valor de 1 y acá el de 1,07, o al revés, aquí 1,07, acá 1. Trazamos una línea entre esos dos valores y en donde nos dé el valor que cruza este, pues leemos, tomamos la lectura aquí, ¿no? Si observan aquí, bueno, imagínense el trazo de 1 a 1,07 y entonces va a pasar como por aquí. Bueno. ¿De cuánto es ese valor? Bueno, pues entramos ahí a esos nomogramas, lo leemos y tomamos la lectura de 1,32. Esto, recuerden que, bueno, depende de quién tome la lectura. Alguien puede tomar la lectura y decir que es 1,33, alguien puede decir que es 1,30, alguien puede decir que es 1,31. En fin, ¿no? Puede haber una variación ahí. No es tan importante. El caso es que lo que sí es importante es que finalmente el valor de K es 1,3 o 1,30 y algo. Y es el valor que utilizamos para poder calcular la relación de esbeltez. Entonces, el valor de K por la longitud de la columna, 1,32 por 600, entre el radio de giro en X, 11,24. Y eso nos da una relación de esbeltez de 70,46. Bien, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si no calculamos esto con el nomograma? Si no calculamos el valor de K con el nomograma y lo quisiéramos tomar de la tabla, si lo quisiéramos tomar de aquí, ¿cuál de todos esos casos le pondrían a la columna que está en el marco? ¿Cómo considerarían que se comporta la columna o cuáles son sus condiciones de apoyo superior e inferior de la columna de este caso que forma el marco? ¿Cuál le pondrían? El segundo es una articulación. ¿Ok? Su compañero dice que le pondría el segundo, que sería el caso del otro sentido, ¿no? Donde está empotrado y estamos diciendo que arriba tiene la articulación con la trave. Entonces su compañero opina que este. ¿Alguien opina diferente? El que tiene un rectángulo, ¿qué significa ese rectángulo? Este. Sí. Ok. Este rectángulo nos representa que puede desplazarse lateralmente, pero no puede girar. No puede desplazarse verticalmente, sí puede desplazarse lateralmente, pero no puede girar, como lo haría una articulación. Gracias. Bueno, su compañero dice que empotrada articulado. Yo les preguntaría, en un marco como este, ¿ustedes creen que este nudo se comportaría como una articulación? O sea, si la columna está unida a la trave rígidamente, ¿aquí puede girar?
No. No. Si aquí hay una conexión rígida, teóricamente esto no puede girar, ¿no? Entonces, se podría comportar un poco más como un empotramiento acá arriba. Sin embargo, tampoco lo es. ¿Por qué? Porque el empotramiento no permite ningún movimiento para ningún lado, ¿sí? Sin embargo, estamos diciendo que este marco, al momento de cargarlo, se puede desplazar. Al momento de deformarse, el marco se puede hacer hacia un lado o se puede hacer hacia el otro. Eso es a lo que le llamamos desplazamiento. No necesariamente tiene que girar para hacer eso, ¿no? Porque las columnas se pueden deformar, o sea, se van a pandear y eso va a provocar que el marco se haga para la izquierda o se haga para la derecha. Eso es a lo que le llamamos desplazamiento lateral, sin que el nudo gire, ¿sí? Entonces, ¿a cuál se parece más? Bueno, pues se parece más al que me acaba de preguntar su compañero, a este, al tercero. Empotramiento abajo y aquí arriba, pues desplazamiento permitido, pero sin permitir giro. Acá está otro que se parece, pero acá abajo tiene una articulación, entonces no es el caso de nosotros, ¿sí? Sería este. Y fíjense cuánto vale el valor de K. 1.2. Se parece al 1.3, ¿no? Que estamos usando finalmente, al 1.32. Obviamente no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque este sería idealizado si tuviéramos tomado, o sea, si no tuviéramos la información para calcular las rigideces de los nudos y entrar al nomograma, pues hubiéramos tomado este. Y al tomar este, pues hubiéramos tomado este valor de 1.2. Pero como sí lo estamos pudiendo calcular con el nomograma, pues estamos tomando un valor más preciso. Y por eso vamos a tomar ese valor más preciso que es 1.32. Entonces, con este valor más preciso, calculamos su relación de esbeltez. Nos queda de 70 a 46. Es menor a 132. Recordamos de dónde sale este 132. Es el valor del límite de relación de esbeltez de la fórmula de Euler para el acero A36. Este cambia con la calidad del acero. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la columna no esbelta. O sea, que si está más abajo del límite de Euler, quiere decir que no es aplicable la fórmula de Euler porque la columna no va a tener comportamiento elástico. Sería una columna corta, ¿no? Entre comillas. Bueno, entonces, no podemos aplicar Euler porque pasa esto, pero podemos usar la otra fórmula, ¿no? La que tenemos en las normas. La aplicamos, que es la que ya usamos en el ejemplo anterior también, aplicamos la fórmula para encontrar el esfuerzo y nos encontramos con un esfuerzo de 1938 kilogramos por centímetro cuadrado. Para calcular la carga que se le puede aplicar o la carga resistente de compresión, bueno, pues multiplicamos ese esfuerzo por el área de la sección transversal de la columna, con su respectivo factor de resistencia, y encontramos que se le pueden aplicar 165 toneladas. Entonces, la columna en ese sentido, cuando consideramos el pandeo en ese sentido, puede soportar 165 toneladas antes de pandearse o antes de fallar. Tenemos que hacer lo mismo, pero para el otro lado. O sea, cuando la columna se puede pandear hacia el otro lado. Esto es, en el otro plano. Entonces, cuando se va a pandear hacia el otro lado, quedamos que sus condiciones de apoyo son empotramiento y articulación. Y este sí, lo tomamos de la tabla directamente. Y el valor práctico es de 0.8. Entonces, valor de K, 0.8 por 600. Y el radio de giro ahora es el Y, ¿no? Porque es el del otro lado. Entonces nos da una relación de esbeltez de 77,17. También es menor a 132, entonces tampoco podemos aplicar Euler, pero aplicamos la otra fórmula para el esfuerzo y lo multiplicamos, este esfuerzo de 1838 que nos resulta, lo multiplicamos por el área y nos da de 156 toneladas. Entonces, si consideramos un sentido, encontramos una carga aplicable de 165.4 toneladas. Si consideramos el otro sentido de pandeo, encontramos una carga de 156. ¿Con cuál nos quedamos? Con la menor de las dos. 156, porque si aplicamos más carga, bueno, pues de este lado se pandea antes, ¿no?
Entonces nos quedamos con la menor de las dos que nos resultan y son 156.884 toneladas. Pero esa no es la carga que vamos a responder a la pregunta, porque hay que aplicar el factor de carga. Entonces, este valor lo dividimos entre 1,4, que es el factor de carga, 1,4, y nos resulta de 112 toneladas. Entonces, la respuesta al problema es, ¿qué carga se le puede aplicar a la columna? 112 toneladas, garantizando que no va a fallar, ni por pandeo, ni por aplastamiento, ¿no? 112 toneladas es lo que le podemos aplicar a esta columna, garantizando que no falle. Y esa es la pregunta que nos está haciendo el problema. Ahora, aquí vamos a terminarlo, pero en la siguiente clase vamos a hablar de una complicación que puede suceder en los perfiles que se comprimen y que tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a tomar en cuenta para los siguientes ejemplos. Hay una complicación que se llama pandeo local. Pero bueno, lo veremos ya en la siguiente clase. Estas notas ya las tienen por ahí. Denles una leída, repasen los dos problemas que ya vimos y si les resultan dudas, bueno, pues en la siguiente clase las resolvemos. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.